Capítulo 16. Cenizas y orden. La primera luz de la mañana proyectó un brillo gris y sombrío sobre la colmena atenia. Me quedé de pie en el balcón en ruinas de lo que alguna vez fue la torre de comando Xeno, con mis manos apoyadas en el borde dentado de una barandilla medio derretida por el fuego de plasma. Bajo mí se extendía una ciudad destrozada en cuerpo y alma. Ruinas ennegrecidas se alzaban hacia el cielo. El humo se elevaba en columnas perezosas desde los bloques de viviendas destrozados y las fábricas derrumbadas. Las torres, antaño orgullosas y relucientes, ahora eran monolitos desmoronados en nuestras manos. Me desperté unas horas después de ganar la batalla contra los demonios. Ariana estaba angustiada. Nunca me había visto caer inconsciente de esa manera. En la calle, los alienígenas ejecutados esperaban los camiones que los llevarían a sus piras. La población civil Xeno había vivido en la colmena central, y ahora todos estaban muertos. Los hombres no habían sido misericordiosos. No después de que llegaron los demonios. Tantos Xenos muertos y, sin embargo, el smog estaba desapareciendo. Por primera vez en meses, vi la luz del sol atravesar la densa neblina química que había cubierto Atenas durante un siglo. Rayos de oro pálido perforaban el cielo, proyectando largas sombras sobre las calles cubiertas de escombros. Era como una señal celestial de que nuestra victoria era justa. Sabía que era así porque la mayoría de los manufactorums de la colmena llevaban meses cerrados. La atmósfera se había recuperado un poco sin que se le arrojaran millones de toneladas de productos químicos cada hora. Ahora que las batallas habían terminado, volvería a la niebla tóxica. Los manufactorums se reabrirían uno a uno para apoyar el esfuerzo bélico. La atmósfera empeoraría antes de mejorar. Los civiles que habían vivido en las torres como esclavos de los xenos y colaboradores vitorearon a sus liberadores. Los colaboradores supervivientes fueron capturados por los soldados. Pronto tendrían que rendir cuentas. Todo había terminado. Los xenos estaban muertos o derrotados. Sus falsos dioses yacían desgarrados y silenciosos bajo las ruinas. La guerra, al menos aquí, estaba ganada. Pero la paz no llegó fácilmente. Se oyeron pasos acercándose detrás de mí. No me giré. Informes, señor, dijo Ariana en voz baja, ofreciendo una hoja de datos. Su armadura estaba chamuscada y agrietada, y sus ojeras eran aún más oscuras que ayer. Hemos confirmado más de 4 millones de bajas en las células centrales. Más de 80 si contamos a los civiles atrapados en el ataque final. La gente de Garran sigue desenterrando cadáveres del Distrito Sur. Tomé la hoja de datos. No la leí. ¿Y los demás? Pregunté. La división de Lucien está con la lista de colaboradores, dijo. Y los están reuniendo en el antiguo edificio del Senado. Bien. Pasó un momento de silencio. Entonces, ella extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mía en la barandilla. Lo hiciste, dijo ella. No, respondí. Todos lo hicimos. Y aún no hemos terminado. La puerta a nuestras espaldas se abrió con un siseo. Penélope entró, flanqueada por un par de guardias rebeldes silenciosos. Su uniforme estaba impecable. Llevaba el pelo recogido. Llevaba una gruesa hoja de papel en las manos y una mirada calculadora. Cuando la puerta se cerró, los soldados permanecieron afuera. Penélope dejó que las pizarras se le resbalaran de las manos con un ruido metálico, y al instante siguiente, estaba contra nosotras. Sus brazos nos rodearon a Ariana y a mí, atrayéndonos hacia sí como si pudiera protegernos de todo lo que acababa de pasar. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pensé, se le quebró la voz. Hundió la cara en mi pecho. Pensé que los había perdido a ambos. Se corrió la voz de monstruos. Tembló, y luego se apartó lo suficiente para mirarnos a los ojos. Estamos bien, tía, las dos lo logramos, dijo Ariana. Penélope le dio un beso en la mejilla y luego se giró, encontrando mis labios con una desesperación que transmitía alivio y promesa a la vez. Se quedó allí un instante antes de alejarse, respirando hondo para recuperar el valor. Al agacharse para recoger las pizarras esparcidas, sus manos estaban más firmes.
No tenemos mucho tiempo, dijo con voz firme, abrumada por el peso del deber. Se enderezó, apretando el montón contra su pecho. Los colaboradores que sobrevivieron a la purga han sido capturados. Responderán por sus crímenes. Las palabras eran pesadas, definitivas. La justicia y el ajuste de cuentas serían rápidos. Bien dije, aunque la palabra me sabía ceniza. Penélope se acercó de nuevo, con los ojos aún rojos mientras recogía las pizarras. Entonces, déjame empezar. Levantó la primera pizarra. Esto es lo que queda. Nuestras ciudades, nuestros ejércitos, nuestra gente. No lo edulcoraré. Hemos conquistado la capital, pero reconstruirla será más difícil que liberarla con fuego. Leí la pizarra a la velocidad de la mente de un primarca. Los números me hicieron estremecer. Pasaría una década antes de que el daño se reparara por completo. Aún así nos dio la oportunidad de reorganizar la colmena y sus estructuras de una manera más eficiente, segura y estética. Ya llegaron los informes de Lucien. 52 colaboradores de alto valor confirmados bajo custodia, anunció sin preámbulos. Aún estamos procesando a los de menor nivel. Algunos alegan coacción. La mayoría miente. Ariana resopló. Nadie les cree. Tenemos las bases de datos de los xenos. Si viviste con lujo en una torre alta, entonces eres un traidor. Por supuesto que ella tenía razón. Me entregó la pizarra. Nombres, afiliaciones, crímenes. Un maestro de gremio que había vendido reservas de comida a los xenos mientras los niños morían de hambre. Un tecnócrata que ayudó a diseñar las redes de seguridad en los sectores esclavistas. Algunos dueños de fábricas y magnates. Confiscaremos todos sus bienes y griega. Penélope me interrumpió saltando encima de mí y besándome de nuevo. Oye. Espera tu turno. Dejé pasar a la primera. Se oyó la voz de Ariana. Nos separamos y volví a dejar a Pen en el suelo. Penélope simplemente le sonrió con suficiencia. Esta es mi vida ahora. Haremos juicios, dije. Públicos. Penélope arqueó una ceja. Radio YOLO. Le asentí. Necesitamos demostrarle a la gente que la justicia importa. Que el Estado de Derecho ha vuelto. Aunque no fuera así, no fue hasta que el gobierno se instaló y se afianzó. Por ahora, estaríamos gobernados por la autoridad militar de la cadena ardiente. Alex, he visto los vídeos, no me miró cuando finalmente habló. Esas cosas, las que salieron de la grieta. Las que gritaban a mil voces. ¿Qué eran? Dicen que eran los dioses de Derenik, añadió Ari en voz baja. O sus sirvientes. Espíritus de venganza. Castigo divino. Me volví hacia ella. ¿Lo crees? No sé qué creer, admitió Penélope. Vi a uno destrozar a un escuadrón como si fueran de papel. Vi balas doblarse en el aire a su alrededor. Y cuando saliste de la torre, cubierto de sangre con Ariana en tus brazos. No son dioses, maté a muchos con mis propias manos, dijo Ari. Asentí lentamente. No son dioses. En ningún sentido importante. Solo son más xenos. Pen frunció el ceño. Eso no es. No de nuestro plano de realidad, dije, interrumpiendo suavemente su duda. No de este espacio, de esta física, de esta capa de realidad. Piensa en ellos como entidades extraplanares. Están vivos, en cierto sentido, pero moldeados por el pensamiento, la emoción y el sufrimiento. No construyen ciudades. No fabrican máquinas. Se alimentan. Y de lo que se alimentan, somos nosotros. Miedo, rabia, éxtasis, odio, nuestros extremos. Los nuestros, y los de todos los xenos también. Penélope se quedó mirando el horizonte, en silencio durante un largo momento. Les atrae el dolor, continué. Y la guerra desangra emociones como una arteria desgarrada. Por eso vinieron, los Derenix los veneran. La aguja era en realidad una herida que las brujas Derenix abrieron. Se sacrificaron para abrirla. El camino del imperio siempre había sido la negación, calificando sus horrores como misterios incognoscibles que era mejor no mencionar.
Pero ese silencio solo les daba poder, encubriendo a los demonios con superstición y miedo. No, pensé, el camino correcto era desnudarlos, explicarlos a la fría luz de la ciencia, reducir su divinidad a patrones predecibles de energía, parásitos del alma que se alimentan de la debilidad mortal. Si la humanidad los entendiera no como dioses, sino como depredadores a los que se podía derrotar, entonces podríamos vencer. La verdad era suficiente. Estas entidades prometían eternidad, y esa eternidad era sufrimiento desmesurado. Ella tragó saliva. Así que vienen aquí y tratan de matarnos. Matan a cualquiera. No están sujetos a la lógica. Existen bajo reglas diferentes. Y solo por estar cerca de ellos, viéndolos, te arriesgas a una infección conceptual. Su presencia distorsiona el pensamiento. Una contaminación memética. Penélope finalmente se volvió hacia mí. ¿Podemos luchar contra ellos? Ya lo has visto, dije. Con suficiente fuego, suficiente fuerza de voluntad, suficiente comprensión, podemos resistirlos. Pero nunca lo olvides. No son divinos. Son solo depredadores del Inmaterium. Peligrosos. Antiguos. Pero no dioses. Ella asintió lentamente, relajando las manos. Bien. Entonces ganaremos. Quiero que inicies la división de propaganda sobre eso. Dile a la gente que eran esos parásitos, que los Derenix creen tontamente que son dioses, que son solo criaturas extraplanares de sufrimiento y muerte. Que mataremos a sus supuestos dioses igual que los matamos a ellos. Ella asintió brevemente. Luego se hizo a un lado cuando llegaron Garran y los gemelos. Garran parecía la muerte en movimiento. Le faltaba la mitad de la armadura. Tenía el pecho envuelto en vendas ensangrentadas. Pero caminaba con la misma fuerza inquebrantable que había visto desde el principio. Los gemelos sonreían a la vez y llevaban sus cascos bajo el brazo. En el momento que llegaron comencé a trabajar en sus heridas con mi biomancia. Ellos saludaron. Los sectores occidentales están a salvo, dijo Garran con voz ronca. Las escaramuzas en la subcolmena continúan. Principalmente bandas de carroñeros y cultistas xenoresistentes. Los subyugaremos pronto. Hemos recuperado varias fábricas, añadió uno de los gemelos. Pero la infraestructura está destrozada. Redes eléctricas, sistemas de transporte, agua, todo destruido. Penélope golpeó su pizarra. Tendremos que priorizar el suministro de energía a los graneros y hospitales. Después, se utilizó maquinaria para limpiar los escombros. Aún no tenemos los ingenieros ni las piezas para las reparaciones completas. ¡Qué desastre! La Gran Cruzada podría llegar antes para ayudarnos a reconstruir el planeta, el Astronómico ni siquiera se ha encendido todavía. Estábamos todos solos. ¿Y la gente? Pregunté. Garran dudó. Luego dijo. Tienen hambre. Tienen miedo. Pero están contentos de librarse de los xenos. Ariana se acercó. Tenemos que actuar rápido. Cada día que pasa sin estabilidad le da una oportunidad al próximo tirano. No podemos seguir sobreviviendo. Y la comida, y murmuró Leto. Ahora bien, eso era un problema. El viento arreció. Tiró del pelo de Ariana y arrojó ceniza por el balcón. Debajo de nosotros, una fila de civiles hacía cola cerca de un camión de suministros custodiado por rebeldes. La historia se repetía. Siempre. Ganamos la guerra por la colmena Atenia, les dije en voz baja a todos. Ahora debemos ganar la paz. O perderemos todo por lo que luchamos. Una vez que la situación se estabilice aquí, avanzaremos hacia las otras colmenas. Por ahora, Leto, Dren, prepárense para avanzar hacia las tierras baldías. Quiero que 100 kilómetros a la redonda sean nuestros, aseguren las ciudades y pueblos más pequeños de esas zonas y prioricen las tierras fértiles. Tienen acceso a 1000 divisiones. 10 millones de hombres deberían ser suficientes. Los gemelos saludaron. Los demás guardaron silencio. Mira me miró a los ojos y asintió levemente. Les avisaré al resto de las células, dijo. Que comiencen el racionamiento de alimentos.
que instalen hospitales de campaña y centros de acogida. La colmena Atenia era libre. Ahora venía lo difícil. Ahora venía el mundo que teníamos que construir. Tras cumplir con mis deberes, me senté en lo alto del balcón de la torre de mando, con las piernas colgando por el borde. Los equipos de limpieza trabajaban constantemente para que la colmena funcionara. El viento traía el olor a humo y acero, pero menos que ayer. Menos que el día anterior. Los pasos de Ariana eran suaves al unirse a mí. Su armadura había desaparecido y ahora llevaba un vestido sencillo. Por una vez, llevaba el cabello suelto, cayendo sobre sus hombros en rizos salvajes, con vetas de ceniza y luz. Deberías estar descansando, dijo ella, sentándose a mi lado. Yo podría decir lo mismo. Me dio un codazo con el hombro. Garran dijo que asustaste a medio Ateneo hoy. Ya se recuperarán. Algún idiota estaba robando comida y... Pasó un momento de silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban como velas moribundas. En algún lugar, allá abajo, alguien reía. Risas de niños. Me pareció un milagro. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos silencio? Me he acostumbrado tanto a las conchas, preguntó. No lo recuerdo, dije con sinceridad. Pero ahora lo agradezco. Entonces se inclinó hacia mí, apoyó la cabeza en mi hombro, y la rodeé con un brazo. El dolor detrás de mis ojos, la tensión en mis extremidades, todo desapareció. Pensé que moriríamos, susurró. En aquel entonces. Antes de que empezara la rebelión. Lo recuerdo, dije. No corriste. Tú tampoco. Gracias, Alex, valió la pena, aunque una ojiva alienígena nos cayera encima de repente. Resoplé. Su humor se había vuelto cada vez más sombrío a medida que avanzaba la guerra. No nos van a bombardear, al menos no aquí, las colmenas son demasiado productivas para que lo hagan. Simplemente esperarán a que las flotas de batalla nos reconquisten. El silencio regresó, más suave ahora. No volvimos a hablar. Me besó, lento e inquisitivo, y yo le correspondí con todo mi peso. No fuimos muy lejos, no hacía falta. Solo el consuelo de la cercanía, el calor de la respiración compartida, el mundo tranquilo fuera de nuestro contacto. Me miró con una pregunta en los ojos. Sabía lo que buscaba. Seguridad, consuelo. Al menos podía ofrecérselo. La acerqué más a mí y su pequeño cuerpo encajó perfectamente contra el mío. Me aparté, sin aliento. Ariana, susurré. Su nombre era una oración en mis labios. Alexis suspiró en respuesta, sus ojos llenos de un hambre que reflejaba la mía. Sin decir una palabra más, la levanté en brazos. Jadeó, rodeándome la cintura con las piernas y apretándome el cuello con los brazos. La llevé a la cama al fondo de la habitación, una enorme cama con dosel que dominaba la estancia. Las sábanas eran de lino, frescas al tacto. La recosté con cuidado y la seguí, inclinándome sobre ella. Sus ojos se abrieron de par en par, pero ya no había miedo en ellos, solo expectación. Extendí la mano y comencé a desatarle el vestido, mis dedos moviéndose con prisa. La tela se separó, revelando la cremosa extensión de su pecho. Era hermosa, perfecta en sus imperfecciones. Una pequeña cicatriz en el hombro, una marca de nacimiento en el muslo. Cada marca, un testimonio de la vida que había vivido, de las batallas que había librado. Bajé la cabeza y la besé de nuevo, esta vez en el hueco de su garganta. Arqueó la espalda y un suave gemido escapó de sus labios. Bajé un poco más, dejando un rastro de besos por su pecho, sobre su vientre. Sentía su pulso acelerándose bajo mis labios, su respiración entrecortada. Llegué al dobladillo de su vestido y lo levanté, dejando al descubierto sus piernas. Eran largas y esbeltas, con músculos afinados tras meses de entrenamiento. Recorrí su muslo con la mano, sintiendo la suave curva de su piel. Se estremeció, su cuerpo respondió a mi tacto. Llegué a su centro, separé sus labios y hurgué en su interior. Estaba húmeda, lista. Por favor, susurró ella, con la voz cargada de deseo. No necesité más ánimos. Me puse de pie y me quité la ropa.
El cuero y el metal cayeron al suelo con un estrépito. Me quedé frente a ella, desnudo y sin vergüenza. Observé cómo sus ojos recorrían mi cuerpo, absorbiendo cada detalle. Vi la admiración, el deseo, el hambre intensa que ardía en su interior. Alimentaba mi propio deseo, haciéndome desearla aún más. Me arrodillé entre sus piernas, con la polla palpitando de anticipación. Extendí la mano y le acaricié el clítoris, observando cómo cerraba los ojos. Gimió de nuevo, su cuerpo retorciéndose bajo mi tacto. Alex, jadeó ella, con su voz apenas audible. Bajé la cabeza y tomé su pezón en mi boca, succionándolo con fuerza. Ella gritó, aferrándose a mi cabello. Seguí provocándola, alternando entre chupar y lamer, hasta que estuvo al borde del orgasmo. Me aparté y ella abrió los ojos. Su mirada reflejaba una súplica desesperada. Me coloqué entre sus piernas, presionando mi pene contra su entrada. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Ella asintió, con los ojos fijos en los míos. Sí, susurró. Por favor. Empujé dentro de ella, lentamente al principio, sintiendo cómo se estiraba y se acomodaba a mi tamaño. Jadeó, su cuerpo se tensó al llegar a sus profundidades. Me detuve un momento para que se adaptara, y luego comencé a moverme. La penetré, despacio al principio, y luego con cada vez más velocidad y fuerza. Ella respondió a mis embestidas, su cuerpo moviéndose al ritmo perfecto del mío. Estábamos absortos en el momento, consumidos por el placer, la pasión, la necesidad animal. Me arañó la espalda, clavándose las uñas en mi carne. No me importó. Quería que me marcara, que me reclamara como suyo. Quería perderme en ella, olvidar la guerra, la muerte, la oscuridad que amenazaba con consumirnos a todos. Nos movimos más rápido, con más fuerza, con el cuerpo cubierto de sudor. Los sonidos de nuestro acto sexual llenaban la habitación. Los jadeos, los gemidos, el rítmico roce de carne contra carne. Sentí su clímax acercándose, su cuerpo tensándose, su respiración entrecortada y entrecortada. Y entonces explotó, convulsionando su cuerpo alrededor del mío. Grité, y mi propio clímax me siguió de cerca. Me vacié en ella, llenándola de mi semilla, de mi fuerza vital. Nos desplomamos en la cama, sin aliento y exhaustos. Me acosté encima de ella, con los brazos apoyados en mi cuerpo. Su corazón latía con fuerza bajo mi pecho, su aliento cálido en mi cuello. Nos quedamos así un buen rato, sin hablar, simplemente abrazados. Los tambores de guerra aún resonaban, pero ahora parecían lejanos, amortiguados por el calor de nuestros cuerpos, la intensidad de nuestro amor. Finalmente, me aparté de ella y me acosté a su lado en la cama. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de una luz suave y apacible. Gracias, susurró. Sonreí. ¿Para qué? Para todo, dijo. Extendí la mano y le aparté un mechón de pelo de la cara. Haría lo que fuera por ti, Ariana. Se inclinó y me besó, un beso suave y prolongado que lo decía todo. Lo sé, dijo. Y yo por ti, deberíamos haberlo hecho antes. Me reí entre dientes cuando ella siguió hablando de ganarle a Penélope. La plaza había sido una vez un lugar de humillación. Fue aquí donde los xenos organizaron sus desfiles. Aquí los colaboradores se inclinaron y se postraron ante generales alienígenas con armaduras relucientes, mientras los humanos hambrientos se veían obligados a vitorear. Se llevaron a cabo ejecuciones públicas bajo el enorme arco de obsidiana donde antaño se alzaban los monumentos de la Federación Ateniense. Ahora nos pertenecía. Y haríamos uso de ello. Los estandartes de la cadena ardiente colgaban de los edificios circundantes. Los soldados rebeldes, recién lavados y ataviados con armaduras repintadas con llamas negras y carmesí, formaban filas ordenadas bajo el sol matutino. Este evento se transmitiría a todo el planeta a cualquiera que pudiera captar la transmisión. Me quedé de pie sobre un estrado y los miré desde arriba. Hombres y mujeres que antaño fueron trabajadores, esclavos, criminales, rebeldes y carroñeros. Ahora, se mantenían unidos como soldados. Tras ellos, millones de civiles los vitoreaban.
A mi lado, Garran se ajustó la nueva insignia de bronce que relucía en su pecho. Una llama coronada de laureles, cruzada por una espada. Mariscal del ejército ateniense. Un título que había creado para él y los gemelos apenas unas horas antes. Ariana también recibiría un ascenso pronto. Y Mira tiene un trabajo completamente nuevo. No sé dirigir un ejército, murmuró. Fui predicador, señor. Eras un líder, dije. Lo mejor que tuve. Y lo sigues siendo. Sigue haciendo lo que siempre has hecho. Gruñó y retrocedió. Mira se acercó después, saliendo de las sombras bajo el arco. Llevaba un abrigo largo sobre su armadura antibalas. Su nuevo título estaba grabado en plata en su hombrera. Directora del Ministerio de Inteligencia. No habló, pero la miré a los ojos y asentí. Me devolvió el gesto en silencio. El trabajo que había realizado durante el levantamiento recopilando nombres, buscando espías, suministrándonos información había sido invisible, pero vital. Ahora se formalizaría, se institucionalizaría. Los gemelos estaban justo detrás de ella, flanqueados por escritorios que habíamos tomado de las torres. Habían asumido sus nuevos roles con silenciosa devoción. Mariscales. Pronto se trasladarían a los páramos. El resto de los comandantes, tenientes y líderes de células se reunieron detrás de mí. Veteranos de docenas de batallas callejeras, incursiones de la resistencia y misiones suicidas. La mayoría ahora lucían medallas. Di un paso adelante y levanté la voz con la ayuda de los megáfonos y la disformidad. Hermanos. Hermanas. Se hizo el silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí al instante. No nacieron soldados. No los criaron con armadura ni les dieron mentiras de gloria. Nacieron encadenados. Sus espaldas se doblaron bajo los látigos. Sus hijos murieron de hambre mientras los xenos se daban un festín. Sangraron por un mundo que los escupió. Miré a la multitud. Me encontré con rostros que conocía y otros que nunca había visto. Y te levantaste. Un murmullo. Un endurecimiento de las empuñaduras de rifles y lanzas. No lucharon por conquista, ni por saqueo ni por orgullo, sino por los demás. Por la libertad. Y al hacerlo, se convirtieron en algo más que rebeldes. Desenvainé mi espada. El fuego titiló en su filo, proveniente de la propia disformidad, enroscado a mi voluntad. Te convertiste en llama. E hiciste arder tus cadenas. Lo dejé colgado, luego me giré lentamente, señalando las nuevas banderas que colgaban sobre nosotros. El Fénix. Resurgiendo de las cenizas. Señalé hacia la plaza, hacia los soldados en filas. Este es el ejército de liberación de Atenas. El primer ejército de la humanidad en este mundo. Por fin somos libres. Un rugido lo acompañó. Se transformó en vítores, silbidos y cánticos. Puños alzados. Armas alzadas hacia el cielo. Los dejé gritar su orgullo un momento, luego volví a levantar la mano. El silencio volvió. Pero este ejército será diferente. No servirá a un trono, ni a un credo, ni a un linaje. Servirá solo a una causa, la humanidad. Otra ovación. Más corta esta vez. Pero más fuerte. Nos juraremos ahora. Por el futuro de la humanidad. Por las ciudades que aún no se han reconstruido. Por los niños que aún no han nacido. Lucharemos por el futuro. Por la libertad de cada ser humano en esta galaxia. Bajé de la plataforma. Caminé lentamente entre los soldados. Sus ojos me seguían. Algunos temblaban. Otros lloraban. Eres la cadena ardiente. Forjada en fuego. Templada en sangre. Irrompible. Me giré para mirarlos. Somos la llama. Somos la humanidad liberada. Por la libertad. Por Atenas. Y entonces el cántico comenzó de nuevo, no como un juramento, sino como una celebración. Un grito que se extendió desde la plaza hasta las torres y la subcolmena. Apollón. 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 El ejército de la humanidad había nacido. Tras el discurso, nos dirigimos al edificio donde antaño se reunía el poder judicial de la Federación.
Balcones escalonados se alzaban a su alrededor formando un semicírculo. Miles se habían reunido. La noticia de los juicios se había extendido como la pólvora. Nadie quería perderse el ajuste de cuentas. La plataforma central no tenía estandartes. Solo las insignias de la cadena ardiente y el fénix estaban detrás del asiento del juez. Me senté en el centro del estrado. A mi derecha estaba Ariana, vestida de negro y carmesí, con una mirada dura e inquebrantable. Su mano nunca se apartó de su pistola. Había visto lo que habían hecho los colaboradores. Había encontrado los orfanatos, las jaulas de ejecución. Su ira ya estaba acallada, pero se fundía bajo la superficie. Malditos degenerados que mantenían esclavos en sus propias casas y... A mi izquierda estaba Penélope. Llevaba un vestido sencillo y sin adornos, salvo por el broche dorado en el cuello. Su expresión era severa, pero no cruel. Sostenía un expediente en sus manos enguantadas, y las arrugas bajo sus ojos parecían más profundas que nunca. Había leído cada nombre, cada expediente, cada testimonio. Los acusados estaban encadenados. 30 de ellos para esta sesión. Cientos más esperaban juicios futuros. Entre ellos había desde administradores inflados que habían cambiado lealtad por comodidad, hasta informantes de piel gris que habían delatado a sus vecinos, pasando por antiguos auxiliares humanos que habían aplicado alegremente decretos xenos a cambio de una pizca de poder. Y detrás de ellos, la gente. Todos querían respuestas. Me levanté. Este tribunal se reúne en nombre del pueblo de Atenas, dije. Mi voz resonó por los amplificadores, clara y firme. No es venganza lo que buscamos. Es justicia. El primer acusado fue presentado. Un hombre llamado Taylen Mar, ex supervisor del Distrito 6. Había organizado programas de trabajos forzados, informado de la actividad rebelde al mando xenos y firmado personalmente las órdenes de ejecución de 300 trabajadores tras un levantamiento fallido en el Día Rojo. Era un hombre de mediana edad, de complexión blanda y tembloroso. Me obligaron a obedecer, balbuceó. No tenía elección. Me habrían matado a mí también. Mira dio un paso al frente. Y te pusieron una cuchilla en el cuello cuando te reíste de los cadáveres colgados del puente. Te amenazaron de muerte cuando usaste tus códigos de acceso para que sacaran a mujeres de la línea para el placer de los oficiales de Renick. Tenemos testigos, escoria. Él palideció. El juicio continuó. Se llamó a los testigos y hablaron del hombre. Me di cuenta de que algunos mintieron, pero no importó. Pude ver que el hombre era tan culpable como cualquiera. Escuché. Pesé. Taylen me miró con los ojos muy abiertos y húmedos después de que el último testigo abandonara el estrado. No quería nada de esto. Solo intentaba sobrevivir. Sostuve su mirada. Ellos también. Asentí a los guardias. Un rayo de plasma atravesó el aire. Eres culpable de crímenes contra la humanidad. La sentencia es muerte. Taylen cayó, su pecho ardió y su grito se interrumpió. La multitud aplaudió su muerte. Pero a medida que se pronunciaba el siguiente nombre, y luego el siguiente, y el siguiente, algo cambió. Algunos colaboradores suplicaron. Otros gritaron su inocencia. Algunos permanecieron en silencio, desafiantes hasta el final. Una mujer escupió a Ariana mientras la arrastraban hacia adelante y gritó sobre cómo los grandes señores habían traído orden a un mundo destrozado. Nadie se salvó ese día. De los 30, 25 fueron condenados a muerte. 3 fueron puestos en prisión preventiva para ser interrogados. 2 intentaron agredirme, pero no duraron mucho. Ariana observó cada ejecución con fría satisfacción. Al final, el edificio apestaba a carne quemada y humo. La gente vitoreó, viendo cómo cubrían y se llevaban los cuerpos. Fue una farsa. Aunque me asegurara de que fueran culpables, no habría justicia. Pero el valor propagandístico era demasiado grande como para no hacerlo así. Los juicios continuarían durante una década después de la creación del sistema judicial. Esto fue solo el comienzo.
En este lugar, en las profundidades de la colmena, en los restos destrozados del Ateneo, el silencio hablaba más fuerte que cualquier guerra. Y aún hizo más. Habíamos tomado estas instalaciones semanas atrás, durante el colapso del bastión alienígena oriental. Alguna vez, fue su centro de investigación, su cámara de vivisección, su catedral de innovación y crueldad. Sus máquinas zumbaban en idiomas que ninguna garganta humana podía replicar. Y por encima de todo, reinaba el ojo frío y luminoso del pensamiento alienígena. Ahora era nuestro. Había llevado un mes de trabajo. Los ingenieros desmantelaron los bancos de datos Xeno. Los soldadores de plasma derribaron sus obeliscos. Los bioreactores fueron sellados y reconfigurados, y la arena principal, antaño un estadio de dolor, fue reconstruida en algo nuevo. La tarima en su centro había albergado cuerpos destrozados bajo lámparas quirúrgicas. Ahora, albergaba terminales de mando. Pasarelas de acero se ramificaban como venas. Los estantes de placas de datos parpadeaban con rudimentario código humano. Habíamos construido una división científica. No solo un par de laboratorios. No un claustro de pensadores polvorientos. Una legión de mentes. Este lugar seguiría creciendo en los años venideros. Tenía la esperanza de que diera muchos resultados. Penélope había elaborado las primeras listas, rastreando la colmena Atenia en busca de cada pensador, constructor, manitas y loco que aún viviera. Algunos habían sido rebeldes desde el principio, médicos que trabajaban con mira, ingenieros que remendaban armas con chatarra. Otros habían trabajado para los xenos bajo presión, colaboradores por las circunstancias, sino por elección. Todos fueron investigados. Todos fueron vigilados. Pero no me importaban sus pecados. Solo su utilidad. Les di tareas. 100 diferentes. Bioplásticos, purificadores atmosféricos, armas, reciclaje de calor, arquitectura de red solar, tecnología de vuelo estacionario, matrices de inducción de plasma, traducción de lenguas xenófobas, modernización de reactores, mapeo neuronal, e incluso el hongo que había estado intentando producir con mi biomancia. Quería resultados. Así que se iniciaron cientos de proyectos. Aquí se recuperaría y mejoraría la tecnología. Entré en su cámara central, con el olor a ozono en el aire, y encontré al Dr. Stian Vale esperándome junto a la consola central. Había sido el fantasma de un hombre, pálido, demacrado, traumatizado tras ser obligado a trabajar por los xenos. Pero ahora, había un fuego en sus ojos. Un hambre que reconocí. Lord Apollyon dijo, inclinando la cabeza y con las manos tras la espalda como un cadete esperando órdenes. Me acerqué a él. Informe. Se giró y señaló la pantalla holográfica que parpadeaba sobre la terminal. 5 ramas se extendían como una estrella. Armamento. Biología. Logística. Señal. Energía. Hemos dividido el Ateneo en alas, según lo ordenado. Cada rama tiene un coordinador senior. Se registrarán y revisarán informes semanales. Ya hemos asignado los primeros líderes del proyecto. ¿Quién está en biología? El Dr. Sorrell lidera. Con la ayuda de Thorne y Alex. Han comenzado las primeras etapas de trabajo en su muestra de Bloom, intentando hibridarla para obtener una masa proteica calórica. También hay un subequipo genético trabajando bajo protocolos de almacenamiento profundo. Hemos avanzado mucho y pronto estará listo según sus estándares. Al menos un problema se había solucionado. Una vez que las plantas purificadoras de agua terminaran su reconstrucción y modernización que había ordenado y una vez que el hongo se convirtiera en nuestra principal fuente de alimento, habríamos ganado la batalla más importante desde la caída de la colmena central. La batalla contra el hambre. Asentí. Bien. Pronto tendrán más muestras. No preguntó de dónde vendrían. Vale era demasiado listo para eso. También hemos empezado a reciclar biotecnología xeno, continuó, hojeando los datapads. Algunos de sus sistemas de contención utilizaban campos de inducción de plasma que no entendíamos del todo hasta ahora.
con algunos ajustes, podrían utilizarse para blindaje localizado o cirugía de campo. Adaptarse y desplegarse. Priorizar el blindaje. Quiero que nuestras unidades de vanguardia los utilicen en este mes. Sí, mi señor. Hizo una pausa. ¿Hay algo más? Me volví hacia él. Habla. Me alejé de la consola y bajé por la rampa de la plataforma, hacia el suelo de la cámara principal. Los técnicos pululaban como insectos entre las hileras de maquinaria. Algunos trabajaban con chatarra, otros con herramientas alienígenas impecables y recuperadas. Se oían susurros sobre el esquema de cableado, silenciosos triunfos al encenderse las lámparas de campaña, pequeños aplausos al encenderse las unidades de filtración. Señor. Tengo una idea y mi supervisor no me ha dado permiso y... Me detuve junto a una joven que había hablado nerviosamente. ¿Cuál es tu propuesta? Pregunté. Levantó la vista, sobresaltada. Luego se enderezó. Nodo de traducción, señor. Si logramos interceptar su red de comandos vocales, podríamos transmitir órdenes falsas a cualquier unidad xeno superviviente. Aprobado. Ella sonrió radiante. Luego volvió a su trabajo, con dedos ágiles y chispas danzando en sus guantes. Más abajo, un joven ajustaba un estabilizador de núcleo para un generador de plasma del tamaño de un ataúd. Lo dejé tranquilo. En el ala este, Sorrel me recibió, con la bata manchada, el cabello recogido y las mangas arremangadas. Estamos viendo avances, dijo sin preámbulos. Hemos aislado una cepa que puede acelerar los ciclos de crecimiento. En una semana, podríamos tener una reserva de alimentos autorreplicante. Gracias a la emperatriz y... Esperaba que Bloom funcionara. Pero no tan rápido. Pronto la colmena volvería a ser alimentada. Fin, capítulo 17. El Bloom y el Concord. Me quedé en el corazón del laboratorio, mirando fijamente el tanque de biomasa en movimiento. La sustancia en su interior no era ni planta ni hongo. Zarcillos de ámbar se retorcían en un fluido espeso y palpitante, absorbiendo los desechos que los trabajadores arrojaban encima. Trozos de paquetes de raciones rotos, retazos de tela, carne y basura inorgánica eran devorados por el hongo. Lo llamaban Bloom. Comía todo lo que le dábamos y se reproducía a un ritmo sin precedentes. Podía ser consumido, y su ingesta calórica por centímetro cúbico era desorbitada. La superficie burbujeó. Un tallo de la flor brotó como una lanza. Grueso. Rico en nutrientes. Vivo. Penélope estaba a mi lado con una expresión indescifrable. Sus ojos estaban fijos en la cuba como si fuera a extenderse y estrangularnos a ambos. Esto es raro, murmuró. No aparté la mirada. Es comida. Si sabe cómo parece, ya encontraremos una solución. Al otro lado de la sala, Talos ajustaba la presión de las válvulas de alimentación. El ingeniero había trabajado como técnico en una planta de reciclaje controlada por xenoingenieros. Ahora, era mi arquitecto de la sostenibilidad, extrayendo energía de máquinas recuperadas y propósito de las cenizas. Se volvió hacia mí con una sonrisa nerviosa. El ciclo se ha reducido a 12 horas. Una cuba produce suficiente para alimentar a 500.000 personas cada día, mi señor. Siempre con ganas y aún así, necesitaremos decenas de miles de tanques para alimentar a toda la colmena, y luego un buen sistema para distribuirlos. Menos mal que ya se está instalando. Penélope lo miró fijamente y luego se volvió hacia mí. ¿Y la gente? ¿Esperas que coman esto? Me acerqué a la tina, metí la mano con un guante y saqué un trozo del material fibroso. Estaba tibio y ligeramente húmedo. Lo partí por la mitad y le di un trozo. Lo tomó, vacilante. Luego, con la misma determinación férrea que había mostrado al enfrentarse a las espadas de Derenik, lo mordió. Su rostro se crispó. Esperé. Es isoso, admitió. Simple está bien, dije. Reiniciaremos la pasta nutritiva y la procesaremos en bloques. No estará sabrosa, pero alimentará la colmena hasta que tengamos acceso a Olysus. Eso llevará mucho tiempo, Alex, dijo, y tenía razón.
Tuvimos suerte de que los xenos hubieran decidido no convertirnos en polvo, y Olisus, Foberya y Miranda parecían ocupar gran parte de su atención en este sistema. En ese momento, una figura entró por la puerta del fondo. Un anciano con ropas remendadas, con un brazalete de milicia descolorido aún atado alrededor del bíceps. Lord Alexander dijo con voz áspera. Me pidió un granjero. Asentí. ¿Tienes experiencia con el crecimiento controlado? Se rió entre dientes con sarcasmo, mirando la cosa dentro del enorme tanque. Así no. Pero sé cómo hacer que las cosas sigan creciendo, incluso cuando el mundo intenta matarlas. Señalé la cuba. Esta es la floración ateniense. Se alimenta de desechos, descomposición, cualquier material biológico y algunos materiales inorgánicos. Se reproduce rápidamente, almacena bien las calorías y resiste la mayoría de las formas de descomposición. Estamos construyendo decenas de miles de estas en toda la colmena. Necesito tu ayuda para gestionar los equipos. Bloom, ¿eh? Me parece un hombre bastante bueno, dijo, rascándose la barbilla. Qué cabrón, pero huele a esperanza. Hay familias que pasan hambre, haré lo que pueda. Me volví hacia Penélope. Dile al Ministerio de Trabajo que redirija a los equipos de construcción. Los tanques Bloom son ahora la prioridad número 1. La reconstrucción de todo lo demás que no sea militar puede esperar. Quiero alimentar a 1.000 millones de personas antes de que se ponga una sola piedra en mi nombre. En una consola a mi derecha, un hololito recuperado de la antigua Federación mostraba una vista de los tanques exteriores que ya se estaban construyendo. Brazos de acero vertían biomasa en cámaras reforzadas. Técnicos recién formados, envueltos en túnicas esterilizadas, cuidaban los tallos en formación como jardineros en el fin del mundo. Afuera, los grafitis comenzaban a extenderse como escrituras sobre hormigón. La floración se alimenta. La cadena arde. Resistimos. Las plantas acuáticas, asfixiadas y envenenadas por décadas de abandono y manipulación alienígena, ahora rebosaban de vida. Sus filtros funcionaban día y noche, limpiando la suciedad de los depósitos. Las redes eléctricas, antaño destrozadas sin posibilidad de reparación, volvieron a la vida sector por sector. No de forma uniforme, ni sin fallos, pero la oscuridad ya no era constante como parecía tras la caída de la colmena central. Distritos enteros volvieron a brillar con luz, el resplandor de la recuperación se extendía hasta las profundidades. Las farolas cobraron vida. Las torres Vox zumbaban. Y por encima de todo, los estandartes de la cadena ardiente ondeaban como nuevas estrellas, sobre los huesos rotos de la vieja tiranía. Nos habíamos concentrado en la reconstrucción de las necesidades básicas de la gente y el trabajo ya se podía ver. En los sectores más afectados, donde las torres se habían derrumbado en barrios marginales y restos industriales, la reconstrucción ya había comenzado. Primero, habíamos destinado mano de obra a esas zonas. Miles de millones de personas se encontraron empleadas, alistadas o reclutadas para la maquinaria del renacimiento. Daríamos job a cualquier hombre o mujer que pudiera ayudar con la reconstrucción y el esfuerzo bélico. Trabajaron en salvamento, en albañilería, en el nuevo procesamiento de hongos, en saneamiento, cableado, planificación, cuidado de niños, logística y milicia callejera. No todos creían aún en el futuro, pero todos tenían algo que perder ahora y algo por lo que construir. Más allá de la colmena, la guerra no había cesado. Los mariscales Leto y Dren se habían adentrado en el páramo como lobos, instruyendo a las nuevas tropas y asegurando las carreteras y trenes que se extendían desde el límite de la colmena atenia. Sus campañas fueron brutales, eficientes y justas. En menos de 2 meses, conquistaron 16 ciudades pequeñas en un radio de 580 kilómetros, purgando a los xenocultistas o bandas de guerra que quedaban. Caminamos por el pasillo que conducía a las profundidades de los laboratorios inferiores del Ateneo. Había más cubas alineadas en las paredes, más pequeñas, cada una en diferentes etapas de crecimiento, con algunas de las otras cepas, pero la floración demostró ser la mejor una y otra vez. Varias habían sido contaminadas con bacterias hostiles y estaban selladas, con sus interiores ennegrecidos.
Otras prosperaban, brillando débilmente. Llegamos al laboratorio central, donde una enorme cúpula transparente permitía observar con detalle el Bloom central, el primero jamás creado. Sería la masa madre de la que nacerían todos los demás. Su biomasa era mayor que la de cualquier otra que hubiéramos cultivado hasta entonces. Toda colmena debe tener esto, dije. Toda partida de guerra, toda flota, todo asentamiento. Esta es la base de nuestro suministro de alimentos. Penélope se puso a mi lado. Tienes que volver a plantar las plantas de café. No, murmuré, mirándola fijamente. No alimentaré tu adicción. Por favor, y me miró con ojos grandes y convincentes. Soy un simp. Maldita sea, está bien. Simplemente no pude rechazarla. El gran foro. Aquí, los funcionarios de la Federación pronunciaban sus discursos ante los ciudadanos. Me encontraba al frente del salón, detrás de un podio. Aunque era improvisado, la iluminación era estable. El calor, tolerable. Aún nos quedaba mucho trabajo por hacer para que el lugar luciera como hace siglos. Pero teníamos que empezar por algún lado. Cientos de personas abarrotaban la cámara. Líderes rebeldes, comandantes de célula, capataces y académicos rescatados de las cenizas de instituciones derruidas. En los límites de la sala se encontraban mis soldados con el equipo completo. La vigilancia se había convertido en un ritual. La cadena ardiente había tomado la colmena. Ahora debía defenderla. Se esperaba que la estandarización de las Fuerzas Armadas se arraigara pronto. Dejé que el silencio se prolongara antes de hablar. No se oía ni un sonido, salvo alguna tos ocasional o el crujido del metal bajo el peso. Este salón una vez sirvió a monstruos, comencé. Gobernaban con mentiras y miedo, envueltos en falsa sabiduría. Tallaron nuestras mentes y drenaron nuestros cuerpos hasta que olvidamos que éramos humanos. Di un paso al frente, dejando que mi voz se escuchara sin amplificación. Ahora servirá para otro propósito. Una ola de anticipación recorrió la multitud. Me presento ante ustedes no como rey, sino como constructor. El tiempo de rebelión en esta colmena ha terminado. Comienza el tiempo de la administración. Un murmullo, incierto, esperanzador. Estoy fundando el sistema ministerial de Colmena Atenia. Levanté una mano y se desplegaron estandartes del techo abovedado. 9 tapices negros y plateados, cada uno con un sigilo. Una balanza para la justicia, un engranaje y una moneda para la economía, una gavilla de grano envuelta en llamas para la producción de alimentos, un martillo golpeando una base para la industria, un triángulo de flechas entrelazadas para la logística, un puente sobre el agua para la infraestructura, un ojo abierto dentro de un círculo para la salud pública y el saneamiento, una torre rota reparada por andamios para la reconstrucción, y 2 manos alzando una figura para el bienestar público. Cada nombre resonaba al pronunciarlos. Algunos asintieron. Otros parpadearon, sin comprender. Los ministerios crecerían en alcance y número, pero con esto empezaríamos. Unas cuantas oraciones murmuradas a Apollón, y ese mito cada vez se hacía más grande. Estos 9 ministerios guiarán todas las funciones cívicas. Ningún nombre otorgará poder dentro de ellos, solo competencia. Ante eso, el murmullo cesó. Penélope, de pie justo detrás de mí, a la izquierda, sonrió levemente. La mirada penetrante de Mira escudriñó la sala en busca de escépticos. Todos los nombramientos serán evaluados. El desempeño se revisa mensualmente. El fracaso es motivo de despido. La corrupción es la muerte. Nadie rió. Nadie se atrevió. Continué. Los ministerios operarán bajo un estatuto redactado en código y lógica, que será supervisado por la Oficina de Examen Interno. Un susurro de alarma recorrió la habitación. Por supuesto. Lo dejé pasar y clavé el clavo. Esta colmena no es un campo de juego para la política. Es el corazón de Nueva Atenas. De nuestras esperanzas, nuestros sueños. No podemos permitir que la podredumbre se arraigue. Penélope se adelantó al hacer un gesto. Desenrollé una hoja impresa, sellada con su sello provisional.
Nombro a Penélope Delos ministra de Logística, anuncié. Ella coordinó nuestra supervivencia bajo fuego enemigo y se ha ganado con creces ese puesto. Dejará el ejército para asumirlo. Se realizarán más nombramientos mediante exámenes abiertos. Las invitaciones se enviarán esta noche. Las pruebas comienzan en 3 días. Si apruebas, servirás. Si suspendes, esperarás. La democracia era un sueño. Un sueño noble, quizá. Pero soñaba con la paz, y la paz no llegaría hasta dentro de 1000 años. Este mundo seguía sangrando. Cada calle de Atenas mostraba las cicatrices de la tiranía y el gobierno xenófobo. La gente no estaba preparada para gobernarse a sí misma, no en medio de una guerra que se extendería a través de sistemas y generaciones. Había visto el coste de la indecisión en mi vida pasada, tanto en los libros de historia como en la vida real. Comités que debatían mientras los ejércitos morían de hambre. Consejos que votaban mientras las ciudades caían. No podía haber lugar para eso aquí. Todavía no. Lo que necesitábamos era una máquina, fría, incansable, precisa. Un sistema que no funcionara con base en la popularidad ni la herencia, sino en la competencia. Una burocracia meritocrática, despiadada en su claridad, donde cada puesto se ganara y cada función tuviera un propósito. Ministerios con dominios claros. Alimentación. Infraestructura. Industria. Logística. Una red de responsabilidades, cada hebra diseñada para soportar el peso de un mundo moribundo que renace. Mi propio administratum, solo que sin la flagrante incompetencia y la política que lo frena. Habría que establecer un sistema para prevenir la corrupción, pero ya veía el futuro. Un sistema de energía de 4 vías. Centralizado y eficiente. Pero tomaría tiempo y esfuerzo implementarlo y hacerlo realidad. Por ahora, los ministerios harían el trabajo pesado. Y funcionó. Ya funcionaba. El emergente Ministerio de Salud Pública y Saneamiento había abierto 1000 hospitales y emprendido campañas públicas para limpiar las calles de sustancias peligrosas. El Ministerio de Logística convirtió la hambruna en sostenibilidad racionada. Esto no fue solo para Atenas. Sería el modelo. Todas las colmenas lo adoptarían. Todas las ciudades del planeta, y luego todos los mundos de este sistema y más allá. Una civilización diseñada para sobrevivir en el fuego. Si lo hiciéramos bien, dejaríamos una base lo suficientemente sólida como para que la gran cruzada pudiera construirse sobre ella. Para intentar llegar a la utopía que la Federación Terrana casi tocó antes de la revolución cibernética. No se trataba de poder. Se trataba de orden. Supervivencia. Continuidad. Y un día, cuando las estrellas fueran nuestras y la paz finalmente llegara, tal vez entonces la gente pudiera elegir de nuevo. Pero por ahora, los elegiría. Elegiría lo que funcionó. Lo que nos permitió expandirnos y prosperar bajo presión. El aire en la aguja era más limpio que cualquier otro que hubiera respirado en años. Reciclado a través de 6 filtros, zumbando con máquinas silenciosas en las que apenas confiaba, pero no arrastraba ni el polvo ni el humo de la colmena inferior. Casi 10 millas arriba. Lo más alto que había estado jamás y la vista era impresionante. Fuera de las ventanas panorámicas, la noche se extendía como seda sobre las ruinas, iluminada por el resplandor mosaico de los distritos reconstruidos y las redes eléctricas que volvían a la vida. Nuestras nuevas habitaciones habían pertenecido a un noble xeno, o lo que fuera que se considerara así entre los de su especie. Las había vaciado por completo. Las paredes ahora eran de acero y plastiacero reforzado, revestidas de un gris apagado. Pero Ariana había empezado a reclamarlas sutilmente. Un abrigo rojo colgaba sobre una silla. Su espada, suspendida sobre la puerta. Un boceto de un perro, entre otras cosas, colgado junto a un monitor. A Penélope le gustaba dibujar en su tiempo libre, aunque no se le diera muy bien. Convertiríamos este ático en nuestro nuevo hogar, cerca del centro de la colmena, donde se encontraban todos los edificios gubernamentales. Ariana estaba acurrucada en el sofá cuando regresé, con las botas quitadas y los pies metidos debajo de ella. Tenía el pelo mojado por una ducha reciente y un datapad sobre las rodillas.
comandante, dijo con fingida formalidad, sin levantar la vista. Bienvenido a casa. ¿Trajiste la victoria y comida? Preferiblemente comida. Levanté una ceja y puse una pequeña caja sobre la mesa a su lado. Traje barras nutritivas secas y agua reciclada. Ella se desmayó. ¿Me malcrías? Me senté a su lado y abrí la caja. Dentro había algo mucho más importante que las raciones. Parpadeó al verlo. Eso es. Saqué la insignia de su forro de terciopelo. Acero pulido, con forma de llama envuelta en cadenas. Brillaba con un peso silencioso. Ariana se enderezó. Su sonrisa burlona se desvaneció. Me estás ascendiendo, dijo ella, ahora en voz baja. Asentí. General del Ejército de Liberación de Atenas. Con efecto inmediato. Su boca se abrió. Luego se cerró. Luego se abrió de nuevo. Espera. Yo. ¿En serio? ¿Crees que tengo madera de general? Han liderado campañas victoriosas, dije. Mantuvieron la posición en 6 distritos distintos. Organizaron la iniciativa de recuperación urbana más eficaz de la ciudad. Y, lo más importante, me veo increíble con abrigos largos. Eso, y que eres quien ha estado conmigo desde el principio, confío en ti, Ari. Ella se quedó muy quieta. Le prendí la insignia en el hombro de su camiseta negra, justo encima del corazón. La miró como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Soy, Alexander, soy. Se le quebró un poco la voz. Tosió e intentó disimularlo con una risa, pero se le quebró a mitad de camino. Oh, santo Apollón, susurró. Mi padre se habría vuelto loco. Me expulsaban de los campos de trabajo por golpear a chicos que decían que nunca llegaría a nada. Es un milagro que nunca me ejecutara un alienígena. Y ahora soy general. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. Esto incluye, algo así como, un sombrero oficial. Una pancarta. ¿Me dan un caballo? No quedan caballos en Atenas, tú lo sabes. Entonces encuéntrame uno. Quiero un caballo de general. O una bicicleta. Me quedo con una bicicleta. No pude evitar reírme, Ari era lo mejor del mundo. Conseguirás un bastón y acceso total a la red de mando. Garran ya se está quejando. Garran se puede atragantar con su propio bigote. Maldito sacerdote, ya se está volviendo aburrido. Antes gritaba libertad y liberación cada 5 minutos. Garran no era el más cuerdo de mi círculo íntimo, ninguno de ellos estaba muy cuerdo, pero el expredicador había mejorado a medida que avanzaba la guerra. Se dejó caer dramáticamente en el sofá, mirando al techo como si no pudiera procesarlo. Me senté a su lado en silencio durante un largo momento, escuchando el zumbido distante de la colmena. Por una vez, sin alarmas. Sin bombardeos. Solo la respiración profunda y mecánica de una ciudad que empieza a recuperarse. O quizás estábamos demasiado alto para escuchar algo. Pensé que moriría en la cuneta cuando me uní a ti, dijo en voz baja. Con un cuchillo en la mano, sin nombre en mi tumba. Para eso creía que servía. Estabas equivocado. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Me salvaste. No, dije, apartándole un mechón de pelo de la cara. Te salvaste. Solo te di la oportunidad. Nos sentamos así por un rato, la insignia entre nosotros reflejando la luz del hogar. Finalmente, se inclinó hacia mí y apoyó la cabeza en mi hombro con un suspiro silencioso. Lo voy a arruinar al menos una vez, dijo. Por supuesto que lo harás. Y luego fingiré que fue mi intención. Improvisando, realmente has aprendido todo lo que te enseñé. Ella se rió, y era real. Por un breve y tranquilo instante, no hubo guerra. Ni dioses oscuros. Ni imperios lejanos que vinieran a aplastarnos. General Ariana Delos, dijo en voz alta, probando el sonido. Ajá. Me encontraba en la alta plataforma con Garran a mi lado. Los vientos de la colmena superior nos azotaban los abrigos mientras las filas de columnas blindadas retumbaban abajo.
Decenas de regimientos de tanques marchaban como escarabajos titánicos en formación. Los cascos negros y pulidos de sus placas recién labradas reflejaban el pequeño sol que cruzaba la niebla en el cielo. No son toscas reliquias de recuperación de una época desesperada, sino armas de guerra forjadas en la disciplina y la doctrina. Parecía que el negro se estaba convirtiendo en el estandarte de las fuerzas armadas atenienses. Blindados negros, vehículos negros, armas negras. Y ahora, nuestros nuevos tanques, que acababan de entrar en producción en masa. Los Mastodon 200 toneladas de furia blindada con desplazamiento masivo o gravitacional. Con forma de cuña, de baja altura y construidos alrededor de un sistema de vuelo triple redundante que les permitía planear sobre las calles en ruinas como espectros, no rugían tanto como zumbaban con violencia contenida. Sus sistemas de escudo iónico delanteros brillaban tenuemente en el polvo. Matrices defensivas robadas a los invasores alienígenas y remodeladas por nuestro cuerpo científico para convertirlas en algo práctico. Algo humano. Detrás de los tanques venían los hombres. Y esta vez, parecían un ejército. Su armadura ya no era improvisada con chatarra. Se acabaron las placas desiguales y los trapos descoloridos. Llevaban la placa marquía tenían Liberator, una armadura de caparazón motorizado de peso medio con capas reactivas sobre los órganos vitales y lentes de puntería en el casco ajustadas a nuestro nuevo patrón láser. Negro mate con galones rojos a lo largo del brazo, cada armadura llevaba estampados los números de serie, el regimiento y la división. Y sus armas y el rifle láser estándar al R9 había comenzado a distribuirse hacía apenas un mes. Era una maravilla. Modular, limpio, robusto y reparable en campo. Atrás quedaron las ametralladoras automáticas y los antiguos lanzadores de balas. Ahora, cada hombre tenía un lanzador de rayos con el alcance adecuado, la potencia de frenado y la potencia suficiente para atravesar cualquier arma que no fuera el casco de un tanque. ¿Aún crees que estaremos listos para el invierno?, preguntó Garran con los brazos cruzados, pero con la voz más suave de lo habitual. Estaremos listos antes de eso, dije. Todas las principales fábricas están de nuevo en funcionamiento. El anillo exterior está alimentando tanques a la máquina de guerra a buen ritmo. Y eso es solo tierra. Garran arqueó una ceja. ¿División aérea? Señalé con la cabeza hacia el extremo opuesto de la plataforma, donde la vasta sombra de un puerto espacial y el ascensor se abrían como una mandíbula en el horizonte. Dentro, remolcaban una nueva generación de aeronaves. Elegantes bombarderos de ataque con bodegas de municiones pesadas y municiones con punta de fusión. Los interceptores bimotores rugían en vuelos de prueba, dejando estallidos sónicos como signos de puntuación a lo largo del día. Nuestros cielos volverán a ser nuestros, murmuré. Garran gruñó. En efecto, la guerra se gana en el cielo. Hay informes de enjambres de drones xeno en los páramos con los que tenemos que lidiar. Todavía me sorprende que no tuviéramos que reclutar a millones de personas. En efecto, no necesité consultar las placas de datos. Hemos duplicado nuestra población desde la caída de la colmena. Los voluntarios habían inundado todos los centros. Los veteranos entrenaban a la nueva generación. Decenas de miles de ellos entrenaban. Y finalmente habíamos instaurado una doctrina centralizada. Se acabaron las milicias glorificadas. Seguía planeando implementar el servicio militar obligatorio universal cuando esto terminara. Todos los hombres y mujeres de Atenas harían el servicio militar al cumplir la mayoría de edad y recibirían cursos de actualización cada pocos años. Eso convertiría a Atenia en un avión de soldados listos para combatir a cualquier invasor. Pero por ahora, estábamos completando las filas con voluntarios. Al otro lado del patio, un batallón se puso en formación. Soldados. El ejército ateniense. Estaban listos. Aún no para alcanzar las estrellas, pero listos para arrasar el continente como un trueno. Y luego ir con los demás para hacer lo mismo. Los hombres de abajo rugieron al ver pasar a un nuevo mastodonte y me vieron, levantando sus rifles a modo de saludo. Les devolví el saludo con el puño en alto. Garran sonrió con sorna a mi lado. Te aman, ¿sabes?
Soy difícil de odiar, respondí. Tienen que creer en lo que estamos construyendo. Me miró de reojo. ¿Y qué es eso exactamente? Miré las filas de tanques, las bobinas de escudos zumbantes, los campos de entrenamiento que resonaban con órdenes, el latido interminable de la industria que avanzaba por la columna vertebral de la colmena. Un imperio, dije en voz baja. Uno que nunca volverá a ser presa. Ambos sabíamos la verdad. Esto era solo el principio. Leto y Dren habían llegado a la proximidad de la colmena Apolo. Se estaban reconstruyendo carreteras, restaurando vías férreas y estableciendo depósitos de avanzada. Estábamos casi listos para el gran avance. La colmena atenia ya no era solo un símbolo. Era la forja donde se forjaba un ejército. Y pronto ese ejército marcharía. El viento era suave esta noche. Los había llevado a la azotea de una antigua finca noble, medio derruida y saqueada desde hacía tiempo. Pero el tejado había sobrevivido, y algún alma esperanzada, quizá un rebelde que alguna vez soñó con la paz, lo había convertido en un jardín. Había rescatado una botellita de algo alcohólico. Sidra, o lo más parecido que quedaba tras años de colapso comercial. Penélope tomó un sorbo e hizo una mueca. ¡Santo Apolo! ¡Qué horror! Ariana rió, cálida y espontáneamente. Eres suave. Soy suave, dijo Penélope, fingiendo estar herida. Y hermosa. Por eso me mantienes viva. Me apoyé contra el borde oxidado del techo, con la botella en la mano, y dejé que la risa me invadiera. Nos sentamos juntos en el musgo. Sin guardias. Sin informes. Sin sellos ministeriales ni placas de mando. Solo nosotros. Mi sobrina y una general, dijo Penélope, arrancando una brizna de hierba del tejado. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¿Y tú? ¿Un ministro? Preguntó Ariana. Ni siquiera quisiste nombrar la rebelión. Penélope se rió hasta toser. Ariana se acercó y le dio un golpe en la espalda, regañándola por olvidarse de descansar otra vez y diciéndole que se estaba haciendo vieja. Penélope empezó a golpearla. Habían sido unos meses brutales. Fábricas recuperadas, sistemas de hongos desplegados. Ejecuciones públicas. Decisiones judiciales que no dejaron a nadie completamente limpio. Reuniones que se prolongaban hasta la noche y me dejaban sangrando energía de disformidad por los dientes. Había levantado escombros con mis propias manos. Fundé un gobierno. Pero aquí, en este tejado, pude relajarme un poco antes de que comenzara la siguiente etapa. Penélope miró fijamente el cielo desgarrado. ¿Crees que las estrellas alguna vez les parecieron hermosas? Preguntó. Los Drenix. No tenían ojos como los nuestros, murmuró Ariana. Pero quizá vieron algo que nosotros nunca veremos. Es mejor verlos como monstruos. Algunas preguntas estaban destinadas a flotar sin respuesta en la oscuridad. Ariana se recostó contra el musgo y estiró un brazo tras la cabeza. Deberíamos venir más a menudo. Deberíamos dormir, murmuró Penélope. Pero me gusta más esto. Unos insectos brillantes danzaban entre nosotros, dejando estelas de un dorado tenue. Tomé otro sorbo de whisky y le pasé la botella a Ariana, quien bebió un trago sin pestañear y luego miró la botella de sidra. Quiero una manzana, dijo mirándome. O una pera, cualquier cosa fresca, el hongo sabe a aire. Conseguiremos algo cuando vayamos al espacio y tomemos el Olimpo. Me comeré una docena hasta desplomarme, dijo sonriendo. ¿Solo una docena? Podría comerme un camión entero, respondí. Penélope bostezó. Ambos son insoportables. Ariana rió entre dientes y se inclinó hacia mí. Sentí el calor de su hombro contra el mío. Penélope se acurrucó a nuestro lado, con la cabeza apoyada en mis piernas. Su respiración se hizo más lenta. Los miré a ambos. Aterrizar justo al lado de Ariana fue una bendición. Fuiste tú la emperatriz. Fin, capítulo 18. Chispas de conquista. La mesa de guerra brillaba ante mí mientras la observaba durante lo que parecieron horas. Planificando la liberación del planeta y supervisando todas nuestras operaciones.
Una esfera perfecta flotaba sobre la placa. El planeta giraba lentamente sobre su eje, quemado y agujereado. Mi mundo. Esto era Atenas, y ahora conservaba cicatrices de nuestra propia creación. Los sigilos rojos latían a lo largo del hemisferio occidental, la colmena Apolos, la colmena Pellas y el cráter devastado que una vez fue la ciudad de Relas. Cada destello indicaba inquietud. Resistencia. Fortalezas enemigas. Antiguas redes de colaboradores reorganizándose bajo nuevos amos. Diariamente llegaba nueva información a medida que se restablecían las comunicaciones. El planeta estaba en guerra y no estábamos perdiendo. Aún así, el enemigo sobrevolaba nuestras cabezas en sus naves, como una espada de Damocles a punto de caer sobre nosotros. Dudaba que decidieran cristalizar el avión, no después de lo que sabíamos, pero ya habían demostrado que estaban dispuestos a cristalizar nuestras fuerzas y nuestros recursos estratégicos. Detrás de mí, se extendía la sala de mando. Las estaciones de comunicación crepitaban con informes. Los conjuntos de cogitadores parpadeaban en secuencias rítmicas, rastreando el movimiento de tropas, la logística y los patrones de apoyo aéreo. Habían pasado 3 meses desde que destruimos la aguja. 3 meses de silencio y tensión, de reconstrucción y frío cálculo. La floración alimentaba los 28.000 millones de almas que aún vivían en la colmena Atenia. Las granjas de hongos excavadas en los huesos de distritos muertos bombeaban proteínas a cada barrio marginal, a cada bloque de viviendas, a cada callejón que aún se aferraba a la vida después de las batallas masivas que habían visto. Los ministerios se erguían imponentes, aún imperfectos y en ciernes, pero funcionales. Las fábricas giraban día y noche. Los rieles retumbaban. La cadena ardió. Y ahora empieza. Mis manos descansaban detrás de mi espalda. Podía sentir la mirada de mis generales observándome. Garran, mira, los gemelos, los nuevos jefes de ministerio con mirada de acero. Nadie se atrevió a hablar. Expresé mis pensamientos en voz alta. La colmena Helios se encuentra libre, dije, con la mirada fija en el planeta giratorio. Liberada por la llama inmortal. Mariana lo había logrado al final. La célula rebelde que tomó el ascensor orbital de Helios y crucificó al último gobernador de Erenit con púas de hierro. Helios era libre. Brutal, glorioso, en llamas, pero libre. Ahora vino el resto del continente. Nosotros mismos haremos que las colmenas del este se sometan y dejaremos las pocas colmenas del oeste a Mariana Helios, dije. Me giré y se pusieron firmes. Dren, Leto, dije, señalando el primer grupo rojo. Van a tomar Apolo. Está inundado, es químicamente inestable y está plagado de túneles llenos de xenos. Quémenlo por completo y busquen oposición. Sí, señor. Garran. Pellas. Tienen una célula de resistencia fuerte, pero desorganizada. Que les rompan la columna. Hizo una profunda reverencia. Les daré sal a sus huesos. Por Atenas. Mira defenderá a Atenia. Penélope, mantén las vías en movimiento. No quiero disturbios. Ni retrasos, si se detiene la distribución de alimentos, no será agradable. Nuestras reservas de Bloom se están llenando rápidamente y están listas para ayudar a las colmenas que liberemos, mi señor, me informó Penélope. A veces le costaba mantener la profesionalidad cuando no estábamos en privado. Bien, entonces les ganaremos el corazón a través del estómago. Todos tienen sus órdenes, y los planes están trazados. Espero sus victorias. Ellos saludaron. Caminé hacia el borde de la mesa de guerra. El holograma planetario se acercó a mi gesto, enfocándose en el hemisferio occidental. Me encantaban los proyectores de hologramas. Estaba seguro de que podría aprender a controlar la tecnología a través de la disformidad. Tecnomancia. Pero los holoproyectores de Oftrouglia leían tu gesto y se movían a tu voluntad, era como un anticipo de cualquier magia futura que pudiera hacer. Miles de designaciones de tropas aparecieron a la vista, cada una compuesta por divisiones de hombres, tanques, aviones y drones. Producto de 3 meses de reclutamiento implacable y fabricación mecanizada.
Es una lástima que el proyecto Super Soldado aún no haya dado frutos. Miré las proyecciones. 100.000 divisiones, casi 1.000 millones de hombres yendo a la guerra. Sería inconcebible en mi vida anterior. Pero aquí estaba seguro de que era una cifra que vería repetida en 1.000.000 de campos de batalla y eclipsada en muchos otros. Caería a Prolios, luego a Ares, luego Sultrava y luego al espacio. Respiré el silencio que siguió. Durante 3 meses, goberné. Reconstruí. Forjé el orden. Pero yo no fui hecho para la paz. Nací para la guerra. Diseñado para la conquista. Criado por una madre que creía que la galaxia era nuestra. Es hora de terminar con esto. O creer que está jodido. Habían comenzado a transmitir nuevamente. La división de señales del Ateneo descifró la onda, y la verdad era mucho peor. Los Derenit pedían ayuda. En algún lugar entre las estrellas, finalmente se habían dado cuenta de que Atenas no estaba en paz, que no podía hacerlo con lo que poseían. Que sus gobernantes yacían muertos, sus grandes templos quemados, y que su dominio se desmoronaba como alambre viejo. Sabía que esto sucedería. Una rebelión de esta magnitud no era algo que ignoraran para siempre, no en uno de sus mundos más industrializados. Pero yo había esperado, ingenuamente tal vez, que la guerra de abajo nos daría más tiempo. No lo había hecho. Los mensajes eran breves, codificados y llenos de desesperación. Solicitudes de refuerzos, órdenes de despliegue orbital y reconocimientos de sistemas que no reconocí de los bancos de datos de la Federación Ateniense, y algunos que sí, pedían ayuda de los mundos centrales de Derenik y de los planetas ocupados más cercanos con suficiente presencia militar. Sabían que estaban perdiendo. Y nos iban a ahogar en fuego para dar ejemplo a este mundo. Tuvimos un año, tal vez menos, antes de que vinieran en número suficiente para matarnos a todos. Y eso solo si la disformidad no los favorecía. Bien podría serlo. Después de todo lo que había hecho. La liberación de Atenas fue solo el primer acto. La iniciativa debe ser nuestra. Si vinieran con una flota, encontrarían este mundo en llamas, y al desembarcar, solo encontrarían muerte. Yo no estaría corriendo. Si ocurriera lo peor y teníamos algunas naves con capacidad warp, enviaría una hacia Terra con toda la información que la emperatriz necesitaría y esperaría que le llegara, aunque era dudoso que eso sucediera con el Astronomicon aún apagado. Pero no llegaría a tal extremo. Tomaríamos el planeta. Luego el sistema. Y luego todo lo que está más allá. Yo era un maldito primarca y lo demostraría. 500 mundos, Guillemán. Mírame, perra. El cielo sobre la colmena Atenia se había fracturado en truenos y fuego, una estratosfera repleta de escombros ardientes y las naves espaciales moribundas o muertas que Apollón había derribado durante el día rojo. El ascensor orbital se elevó a través de la atmósfera hacia el espacio. Con decenas de kilómetros de altura, su estación orbital superior brillaba bajo la tenue luz del sol, muy por encima de las nubes, demasiado alta para la mayoría de las almas, demasiado vital para dejarla en manos enemigas. Especialmente con sus armas. Hubo una vez en que la Federación construyó los ascensores orbitales no solo como arterias de su economía comercial, sino también como plataformas de defensa que podían controlar la órbita de sus mundos. Se construyeron en la época dorada anterior a la caída de Atenia, cuando la humanidad dominaba las estrellas. La estación, que se extendía por decenas de kilómetros, albergaba cavernosas bahías de atraque lo suficientemente grandes como para tragarse cargueros del tamaño de una ciudad, cada una de ellas equipada con grúas automatizadas, cargadores ferroviarios por vacío y transportadores de levitación magnética capaces de vaciar una nave de su carga en menos de una hora y llevarla hacia la superficie. Alejandro había ordenado a Garran que planeara cómo tomarlos con la menor cantidad de bajas posible y lo más intactos posible. Una propuesta difícil, mantén intactas las defensas que te dispararán. Helios lo había hecho por sorpresa y por pura suerte. Atenas lo haría mediante una superioridad estratégica abrumadora. La primera ola llegó en silencio.
Lanzaderas blindadas descendieron de la Tierra a la órbita baja, cada una con divisiones de asalto equipadas con trajes de asalto antigravedad sellados. Se preparaban para asaltar la estación. Arriba, en el anillo defensivo, las torretas se agitaban. No eran simples baterías de aduanas. La estación era un bastión. Enormes lanzas de plasma de largo alcance rastreaban objetivos ascendentes con precisión implacable. Baterías de proyectiles magnéticos del tamaño de rascacielos giraban para posicionarse. Cuando la primera oleada de transbordadores rebeldes atravesó la atmósfera superior, varios fueron destrozados en pleno vuelo y sus restos se dispersaron en arcos ardientes sobre la colmena Atenia como confeti metálico. Las naves llegaron desde la órbita alta para ayudar a la estación en su defensa. Pero esta no fue una masacre unilateral. Y, afortunadamente, esas lanzaderas estaban completamente vacías. Hicieron su trabajo atrayendo las naves del Enigma cerca del planeta. Muy abajo, la renacida red de cañones orbitales en las agujas de la colmena cobró vida con un rugido. Sus reles de puntería, que habían permanecido inactivos durante un siglo, ahora estaban sincronizados con la red de telemetría orbital de Alexander. Los rayos de iones y las balas aceleradas magnéticamente gritaban hacia el cielo, perforando agujeros en el vacío. Una de las naves, un coloso de 3 kilómetros, vio cómo sus torretas de plasma principales explotaban hacia afuera, seguidas de una cadena de detonaciones secundarias al explotar sus depósitos de munición. Trozos de blindaje del tamaño de pisos de manufactura se desprendieron, dejando una estela de llamas y atmósfera. Una segunda oleada de transbordadores se abrió paso. Estos están llenos. El cielo era una trituradora de carne, un teatro de fuego silencioso y matemáticas letales. Por cada cañonera destruida por las baterías de la estación, 2 más se colaban entre sus defensas desbordadas. La columna vertebral del ascensor tembló mientras las fuerzas rebeldes se aferraban a su sección central y ascendían como hormigas blindadas hacia la órbita. Los drones defensivos salían en masa de los hangares de la estación. En baja gravedad, estallaron combates aéreos entre la nave ateniense y los drones. Los mismos cielos parecían arder. Las alas de los interceptores, elegantes y recién forjadas en las renovadas fundiciones de Atenia, surcaban la atmósfera superior en formación cerrada. El fuego antiaéreo se dirigía hacia ellos desde las defensas de la torre, pero las nuevas naves lo atravesaban, con las alas ondulando por el calor de sus propulsores. Los misiles de racimo y las lanzas de rayos destrozaron las naves y defensas enemigas con brutalidad precisa. Uno a uno, los cielos se aclararon. Los atacantes de élite de la campaña de Atenia finalmente entraron en la estación, con garras magnéticas ancladas entre descargas. El plasma silbaba sobre ellos. Los xenos desactivaron la gravedad artificial. Pero los rebeldes estaban preparados para eso. Una docena de rebeldes murieron en un solo ataque, cocinados vivos cuando un enjambre de drones detonó un nodo incendiario. Otros ocuparon su lugar. La voz de Garran resonó por el vox de la escuadra, baja y serena como una espada deslizándose de su vaina. Todos los equipos de asalto, apresuren. La cima debe caer antes de que se acabe la hora. Tenemos cruceros de batalla llegando desde la órbita de Aena. Y lo más alto era el infierno. Desde su posición elevada en la termósfera, los xenos podían ver la curva del mundo. Lo habían gobernado durante 2 siglos. Pero ahora lo veían arder. Un misil salió de uno de los interceptores rebeldes. La explosión floreció silenciosamente, un destello blanco y rojo que destrozó el lado este de la plataforma. Decenas de oficiales xenos fueron lanzados al vacío. Sus gritos se desvanecieron antes de que el vacío pudiera transportarlos. Los escudos colapsaron. La presión cayó. El viento aulló de nuevo. Combate cuerpo a cuerpo en pasillos sin gravedad. Las espadas danzaban en gravedad cero. El fuego láser quemaba cráneos. Los rebeldes se anclaban a las murallas con ganchos magnéticos, disparando en arcos giratorios mientras avanzaban. La sangre tenía el cristal. Los incendios se propagaban sin control. Las reservas de oxígeno detonaban en oleadas controladas para expulsar a los defensores restantes.
20 minutos después de la ruptura, el pico cayó. Una última torreta defensiva fue desactivada. 10 minutos después, la estación orbital volvió a la vida lentamente. Esta vez en manos rebeldes. Sus armas ahora impactaban a sus antiguos amos con una precisión aterradora. Las lanzas de iones destellaban, los macrocañones retumbaban y las tormentas antiaéreas atravesaban el vacío. 35 naves alienígenas, fragatas, destructores e incluso un crucero de batalla fueron destruidos mientras la estación y los cañones orbitales de la colmena Atenia iluminaban el cielo. Garran sonrió y comenzó a planificar un ataque a los fragmentos de la nave orbital. Había cientos, si no miles, de estaciones en órbita que debían ser tomadas antes de que la órbita de Atena fuera segura. Aún así, con acceso a la parte superior del ascensor espacial y sus defensas, los Derenix tuvieron que abandonar la órbita baja. Hacer que el bombardeo orbital sea mucho más difícil. Al otro lado del valle destrozado, los ejércitos de Colmena Vern y Colmena Atenia finalmente se encontraron, sus estandartes ondeando contra el cielo oscurecido por el humo. De entre las maltrechas filas, los soldados de ambas fuerzas avanzaron, con sus armaduras rayadas y manchadas, pero con los ojos brillantes por la victoria compartida. Intercambiaron miradas cautelosas antes de que los soldados levantaran los puños en señal de saludo. El gesto fue correspondido con un asentimiento, seguido de una sonrisa lenta y creciente. Dos comandantes, uno de cada colmena, se acercaron y se tomaron de las manos con firmeza. El apretón era un vínculo silencioso forjado en sangre y fuego. A su alrededor, los hombres imitaron el gesto. Manos entrelazadas, hombros chocados y cascos rosados en el lenguaje universal de los guerreros que habían luchado codo con codo contra lo impensable. Un soldado de Vern soltó una carcajada. No pensé que llegaríamos este día. Yo tampoco, respondió el ateniense con voz firme pero suave. Pero aquí estamos. Juntos. ¿Lo has visto alguna vez? ¿A Apollón? Preguntó el verniano. Desde la distancia, yo estaba allí cuando él tomó un andador con sus propias manos. Los soldados estrecharon filas, una ola de unidad se extendió por las fuerzas exhaustas pero inquebrantables. Bajaron los fusiles, aunque la vigilancia permaneció grabada en cada postura. Por encima de ellos, los últimos bombarderos rebeldes desaparecieron en el cielo enrojecido, buscando un nuevo campo de batalla. Por primera vez en décadas, la esperanza ardía más que los fuegos de la guerra. Y las cadenas que una vez los ataron fueron quemadas, no por una sola mano, sino por muchas, unidas en una resolución inquebrantable. Pero la liberación apenas había comenzado. Ariana subió furiosa las escaleras carmesí de la catedral. ¿En serio, quién construyó estas cosas? De todos los crímenes de los xenos, la arquitectura de sus iglesias estaba entre los 10 primeros. Eso decía mucho. Su armadura estaba chamuscada, remendada con placas recuperadas tras las incesantes batallas que la habían traído hasta allí. Tras ella, 10 de sus soldados de élite avanzaban en formación disciplinada, con las armas en alto y los visores escaneando en busca de señales de calor y señales anómalas. Había supervisado sus divisiones como una buena generalita. Pero no podía permitir que la gran catedral cayera sin ella. Los xenos habían usado el lugar como su centro de mando en la colmena Pellas. Y Apollón, Ariana no pudo evitar reírse al oírlo, había ordenado su toma. Las grandes puertas estaban entreabiertas, medio fundidas por los impactos de plasma. Las abrió de una patada. Dentro, la locura acechaba. Era un santuario de inmundicia. Símbolos de Derenix goteaban de las paredes en un icor oscuro. Zarcillos biomecánicos espasmódicos brotaban de los pilares, vibrando con una energía extraña. Donde una vez estuvo el altar, una forma grotesca levitaba, envuelta en llamas y estática. Era un psíquico xeno, monstruoso y alto, mitad máquina, mitad organismo. Su corona de nervios flotaba como un halo electrificado. La luz de la disformidad emanaba de las cuencas de sus ojos, y sus extremidades flotaban en geometrías imposibles, retorciéndose al compás de un silencioso coro cósmico. Era tan feo como la iglesia misma. Ariana decidió que no le gustaba.
En el momento que entraron, gritó. La realidad se onduló. El sonido se distorsionó. El escuadrón de Ariana rompió la formación al tiempo que el aire se quebraba a su alrededor. Un soldado fue levantado del suelo y doblado del revés, desapareciendo en una nube de niebla roja. Otro se agarró la cabeza, gritando mientras sus ojos se derretían. Rayos de fuerza invisible arrojaron cuerpos contra los bancos, rompiendo la columna vertebral y el acero por igual. Ariana sintió que se le nublaba la vista. Cayó sobre una rodilla. Sus pensamientos eran demasiado fuertes. Se le erizaba la piel. Cada respiración sabía a azufre y cobre. Enviar. No. Ella se obligó a levantarse, apretando con fuerza la empuñadura de su espada. Su corazón latía con fuerza, pero su mente aguantaba. Llevaba más de un año mirando a Alexander a los ojos. Y su aura era muchísimo más intensa. Algunos xenos tontos no la harían arrodillarse. No nos querrás, gruñó ella, dando un paso adelante hacia la tormenta psíquica. El aire era un huracán de alucinaciones. Las paredes se derretían. La criatura cantaba a 5 voces. Uno de sus hombres, aún con vida, descargó su rifle en la nada y gritó hasta que se le desgarraron los pulmones. Ariana avanzó a través de la locura. Cada paso parecía atravesar vidrio fundido, pero su agarre no flaqueó. El talismán supresor le quemaba el pecho con frío. El psíquico xeno chilló. Volvió su mirada brillante hacia ella y lanzó una ráfaga de fuerza mental descarnada. Sus tímpanos se rompieron. La sangre le manó de los ojos. Sus piernas se doblaron, pero no cayó. Con un rugido, Ariana se lanzó hacia adelante. Ella saltó al altar, clavó su espada a través de la barrera crepitante de fuerza y se clavó en el pecho de la criatura. Por un instante, el mundo se volvió blanco. Entonces el psíquico gritó. Sus extremidades se convulsionaron. Sus pensamientos se retrajeron horrorizados al encontrar su voluntad con la suya. Tus dioses, siseó Ariana, con el rostro ensangrentado y la visión rota, son mentiras. Ella giró la hoja. Y yo hoy soy real. La criatura chilló al morir. La luz de la disformidad brotó de su herida. Intentó penetrar en su mente, arrastrándola hacia abajo, vertiendo visiones de fuego y entropía en su cráneo. Ella sostuvo. Apenas. Sus últimas fuerzas se desvanecieron. Cayó de rodillas junto al altar, con la respiración entrecortada y la espada temblando en la mano. Sus ojos sangraban profusamente. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Pero ella vivió. Tras ella, los soldados supervivientes, aquellos que habían logrado atravesar el vendaval de disformidad con la cordura quebrada, abrieron fuego contra los cultistas restantes. La catedral resonó con el rugido de las armas. La carne se topó con el fuego. No hubo gritos, solo breves estallidos de resistencia aplastados bajo la agresión practicada. Y luego, silencio. Lo único que se oía era el suave crujido de la tela ardiendo y el goteo constante de licor del altar. Ariana se incorporó, con la espada aún brillante. El cadáver del psíquico se desplomó hacia adelante y se desintegró en cenizas y fragmentos de metal. El aire se aclaró. La presión en su cráneo se desvaneció. Ella se giró, manchada de sangre y sin heridas. General Delos. Está bien. Afuera ondeaban en alto los estandartes de la cadena ardiente. Había sido duro. Al menos había conseguido un recuerdo, pensó Ariana mientras tomaba un medallón del altar. La montaña tembló debajo de mí. Ariana estaría muy emocionada de ver esto y... La energía fluyó a través de las venas del silo, los cables gruesos pulsaban y los reflectores proyectaban una luz intensa sobre el misil en su corazón. El Filelance 5 se erguía alto, blindado con placas de cerámica, con las aletas erizadas como una lanza apuntando al vacío. Encontrarlo fue una bendición. No esperaba que la búsqueda de viejos silos de misiles resultara tan bien. Me quedé de pie ante la consola central, con los brazos cruzados. Penélope estaba a mi lado, tranquila pero con la mirada atenta.
3 oficiales de la División de Bombardeo Estratégico y la División de Misiles esperaban mi orden. En la señal aérea, el objetivo flotaba entre las estrellas como un continente flotante. Un crucero de batalla de Renick. 6 kilómetros de metal alienígena. Este es completamente de fabricación alienígena, en lugar de las naves humanas reacondicionadas. Se estaba alineando para atacar la colmena Pellas. Las baterías del ascensor espacial en Atenia están demasiado lejos para defenderla, y las baterías del ascensor de Pellas siguen en manos enemigas. Ariana estaba allí. Y aunque no estuviera, la colmena necesitaba ser salvada. Necesitamos tomar los ascensores espaciales de Pellas y Apolo para defenderlos mejor. Al menos Helios y Vern ya están controlados. No parpadee. Confirma el objetivo final. Bloqueo confirmado, dijo una oficial técnica. Su voz no tembló. Todos los sistemas en verde. Sistemas de guía sincronizados. Corredor de lanzamiento óptimo. 3 palabras aparecieron en la pantalla. Listo. Bloqueado. Armado. Asentí con una sola cabeza. Fuego. La orden fue recibida con estruendo. El silo estalló bajo nosotros. Lo sentí en los huesos antes de oírlo, la presión y el calor ascendieron por el pozo. La lanza de fuego se lanzó como la venganza hecha realidad, en una columna de llamas blancas hacia el cielo azotado por la tormenta. En cuestión de segundos, atravesó las nubes, aullando hacia la órbita. Era increíblemente rápido y aceleraba cada segundo. Al otro lado del campo, la gente se detenía a observar. La estela era visible a kilómetros de distancia, un destello de luz. Un mensaje escrito a fuego. Arriba, la nave alienígena se agitó. Se desplegaron contramedidas. Bancos de chaff, cañones giratorios, ráfagas de fuego antiaéreo cinético. Intentó esquivar, intentó protegerse. Demasiado tarde. El misil atravesó el reactor. No detonó al contacto. Perforó, profunda y quirúrgicamente, el interior del reactor. Entonces explotó. Vi el cielo partirse. El crucero de batalla se convulsionó. Una franja de fuego recorrió su longitud, y entonces toda la nave se desintegró. Una mitad se dobló sobre sí misma, la otra giró hacia afuera, expulsando plasma y escombros. Una segunda explosión consumió lo que quedaba. Me quedé congelado, mirando cómo los restos caían de la órbita como nieve ardiente. En la sala de control, nadie habló. Entonces, un susurro. Daño directo. Se fue, señor. Una voz en el comunicador estalló en carcajadas. Tomen eso, cabrones. Garram parecía estar disfrutando. En toda la red, estallaron vítores. Las órdenes se transformaron en gritos y alegría. Me permití una sonrisa. Me incliné hacia el comunicador. Transmite esto. A todos. A cada trinchera. A cada calle en ruinas. Que vean lo que podemos hacer. En toda Atenas, los rebeldes alzaron la mirada hacia un cielo que ya no estaba ocupado por monstruos. Y comenzar la producción de tantos de esos misiles como podamos, le dije a Penélope. Ella daría las órdenes al Ministerio de Industria. No dormí después de la victoria. Estábamos ganando en todos los frentes. Los xenos estaban siendo empujados lentamente a la órbita alta y el continente caía bajo la cadena ardiente. En cambio, bajé. Pasé por los búnkeres, las bóvedas profundas, los pasillos sellados que incluso mis aliados más cercanos evitaban. Descendí al oscuro corazón de la colmena, a los viejos laboratorios de xenobiología que se encontraban bajo ella. Aquí abajo, reinaba el silencio. Las puertas a presión se cerraron con un siseo tras de mí, aislándome del mundo. El laboratorio todavía estaba activo. Un fluido teñido de bronce latía dentro de los tanques genéticos. Diagramas cromosómicos brillaban en el aire, algunos humanos, otros, míos. ADN de Primarca. Modificado. Reescrito. Con propósito. Un milagro construido por la mente humana más grande de todos los tiempos. Lo estudié durante meses, buscando significado entre las hélices. No había encontrado casi nada.
Pero ahora, por fin, había algo de claridad. Los datos se desplegaron a mis órdenes. Lo vi allí, entre el octavo y el noveno locus de la cadena neuroreguladora. Un fragmento de código. Latente en los humanos de base. Pero en mí, estaba muy activo. Una red de mejoras. Reflejos más rápidos, retención de memoria, eficiencia neuronal. El ARM del primarca era mucho más grande que el de un humano. Lo contenía todo. Y parecía reajustarse constantemente. Pero después de encontrar ese gen, encontré muchos más como él. Intentar instalar la mayor parte de mi ADN en un hombre normal simplemente lo mataría. Pero este gen... Me sumergí en ello. Lo comparé con los protocolos fallidos que había probado. La mayoría había terminado en locura. Hemorragia cerebral. Tumores. Pero este aguantó. Estable. Limpio. Si lo integrara en un host viable y... Dejé la cámara atrás. El ascensor silbó hacia arriba a través de kilómetros de roca. Cuando la puerta se abrió, entré en una de las torres de investigación superiores, que habíamos reconvertido en un enclave de biociencias. Estaban esperando. El Dr. Sorrell se encontraba en la consola central, de espaldas a las ventanas reforzadas. Sus dedos revisaban montañas de datos genéticos a una velocidad que ninguna mente convencional debería haber procesado. Pero Sorrell era una de las mentes más activas que había tocado con la disformidad. Era un hombre increíble. Alex fue el primero en darse cuenta. El joven científico abrió mucho los ojos al ver el núcleo de datos que yo llevaba. Eso es, y exclamó. Sorrell se giró. Su mirada se cruzó con la mía antes de apartar la mirada. Pocas personas podían mirarme a los ojos durante largos periodos. ¿Encontraste algo? No respondí. Simplemente extendí la mano y pulsé el terminal principal. Flujos de código llenaron el hololito. Cadenas helicoidales. Proteínas plegadas en perfecta sincronía. Una cadena completa de arquitectura genética modificada por el primarca, con marcadores de inserción seguros y andamiajes de compatibilidad. Vi cómo sus expresiones cambiaban. Alex soltó una carcajada. Se giró hacia Thorne y golpeó el banco con ambas manos. Santo Apollón, es viable. ¡Ya está! Se acabaron los fallos, los clones de medio cerebro ni la combustión espontánea. Esto sí funciona. Se sostiene. Thorne me miró. ¿Nos estás diciendo que esta no es solo otra cepa sin futuro? Las manos de Sorrell se movieron lentamente hacia la consola y enfocaron la cadena neuroreguladora, luego el grupo de densidad de miofibrillas. Sus dedos flotaban sobre el panel de control mientras ejecutaba simulaciones en el sistema. Pasaron 10 segundos. Luego 30. Luego 1 minuto. Finalmente, exhaló. Es real. Con esto, continuó, podemos comenzar la mejora humana en serio. Refuerzo celular adecuado. Cognición mejorada. Mayor esperanza de vida. Más rápido, más fuerte, un verdadero supersoldado. Toma eso, Capitán América. Me miró con algo parecido al asombro. Superhumanos de propósito general. Thorne sonrió como un hombre que ve un mito hacerse realidad. Alex juntó las manos y murmuró. Esto lo cambia todo. Asentí. Así fue. Y así sería. No serían astartes. Pero serían míos, y se fabricarían en grandes cantidades. Comiencen los preparativos para la primera etapa, dije. Necesitaremos voluntarios anfitriones. Sorrell inclinó ligeramente la cabeza y luego se concentró en su trabajo. Fin.